Y regresamos con las noticias. Es 1 de enero y el mundo despertó hoy con resaca, pero con la certeza de que el planeta sigue girando. Así es, el 2025 no terminó en un colapso global. No se acabó el mundo, pero las preguntas siguen al aire. ¿Qué tan cerca estuvo? Cerramos el año con escaladas bélicas que no desembocaron en guerras totales, pero tampoco encontraron salidas reales. Conflictos prolongados, violentos, normalizados y una paz cada vez más frágil. La inteligencia artificial terminó colándose en todas partes, en la economía, la política, la guerra y la vida cotidiana. Prometió eficiencia, pero también trajo control, vigilancia y nuevas formas de poder que todavía no terminamos de entender. Y así es, en el 2025 vimos el ascenso nuevamente del autoritarismo. No regresó con botas ni desfiles, volvió con discursos reciclados, con fanáticos del pintor austriaco usando trajes modernos, algoritmos, redes sociales y un discurso que parece políticamente correcto. Mientras tanto, China cerró el año consolidándose como un eje de referencia global, Estados Unidos mirando hacia adentro, Europa dudó y el sur global volvió a ser escenario de disputa. Por recursos, por influencia, por futuro. Y así es como América Latina aparece una vez más en el mapa geopolítico, no por sus proyectos políticos, sino más bien por lo que guarda bajo la tierra: litio, agua, energía, territorio. El año pasado, 2025, no fue un año de derrumbes, pero sí fue un año que entendimos que el equilibrio del mundo es inestable y que la geopolítica dejó de ser un asunto lejano. Hoy, 1 de enero del 2026, cerramos un año haciendo una memoria y abrimos otro haciéndonos preguntas. Esto es Proyecto Chachalaca y las noticias del año 2025 y las preguntas que nos tenemos que hacer para el 2026. Manuel, Walter, primer episodio del 2026. ¿Qué les pareció estar aquí en Proyecto Chachalaca de nuevo? Bueno, a mí me encantó, pues creo que el formato es un formato que nos permite desarrollar conceptos, ideas, poner puntos sobre la mesa y ante todo desde El Salvador, desde este pequeño pulgarcito, desde esta pequeña república, expresar hacia el mundo nuestras miradas y algunas visiones con la información que tenemos sobre lo que son los grandes problemas globales, en los cuales sin duda nuestro país se inserta desde diversas lógicas, y creo que este programa nos permite llegar, acercarnos a una audiencia diversa, la cual pues nos interesa mucho que más que esté a favor o en contra de lo que digamos, podamos permitirle ampliar sus horizontes y que tal vez no seamos el ultra plus de la geopolítica en el mundo, pero queremos construir desde este espacio, creo que una visión, pues una mirada crítica, alternativa, autónoma por supuesto, de lo que es la visión de la geopolítica desde El Salvador. Ok, Manuel. Una excelente forma de comenzar el 2026, primer programa del año, pues aquí optimistas del resumen que acabamos de hacer del 2025, sabiendo o repasando lo que ha sucedido para procurar no cometer los mismos errores en 2026 y pues mantenernos ahí vivos en este mundo en donde se comen entre países, entre estados y entre personas. Muy bien. Bueno, y la pregunta disruptiva, por supuesto, que la teníamos que hacer sí o sí. Yo sé, el año pasado les hice esta pregunta, pero hoy va con otro enfoque. Tomando en cuenta cómo fue este año, Premio Nobel de la Paz 2026. ¿A quién se lo tiran ustedes? Yo sé que no les gusta estos premios, pero ya sabemos que sirven como parámetros para saber dónde... Mira, no creo que sea Donald Trump. Bueno, se hablan de algunos personajes. Por ejemplo, se hablaba de la negociación de la gente de Gaza. Por ejemplo, los agentes de Gaza, médicos que atendieron el tema de Gaza. Se hablaba muy fuertemente de eso. Creo que sería un buen gesto, porque hay Médicos Sin Fronteras, ahí entiendo, hay Cruz Roja, y hay varias personas que hasta Greta Garbo se estaba hablando, esta señorita suelta, Greta Thunberg, que es la que realmente se le habló a ella fuertemente, a su grupo, ¿verdad? Pero difícilmente lo van, porque creo que hay un conflicto fuerte con respecto político ahí, ¿verdad? Eso, sí. Pero en el mundo hay suficiente gente que está peleando por la paz, lo que no son visibilizados. Ese es el problema de la gente que pelea por la paz. Son más visibilizados los que hacen guerras. Y que el día que tengamos más gente que haga paz, creo que va a ser el mundo muy diferente. Correcto. Pero en ese marco creo que había que valorar ese esfuerzo, digo yo, muy bueno, de la gente que atendió el tema de Gaza, que creo que sigue siendo muy importante para visualizar una tragedia. Porque Gaza es complicado. Fíjate que cuando vos escuchabas el discurso de Netanyahu en Naciones Unidas, me acordé de un personaje que yo conozco muy cercano por estos rumbos. Porque él decía, yo prefiero que en la portada de cualquier periódico del mundo digan que he masacrado
a Palestina que digan que en mi pueblo ha muerto una persona por un palestino. Entonces realmente estos discursos de justificar la barbarie, de si vos me tocas yo te toco, ¿verdad? Están fuera de orden, pues. Sí, Entonces, totalmente. tengo el derecho a matar a quien quiera. Es terrible, ¿no? No, si el mundo, las vueltas del mundo a justificar la violencia, el ejercicio de la violencia por señalarlo. Pues como yo le decía a alguien un día, porque alguien me decía, no, pero hay terroristas. Sí, pueden haber terroristas. Claro, yo no lo voy a negarle. Pero aquí viene, yo me acuerdo siempre, yo le digo, y el problema es cuando confronto a cristianos les va peor todavía, ¿va? Porque yo les pongo el sentido de la justicia de las Sagradas Escrituras. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, lo voy a tirar fuego. Abraham le dice, Señor, pero si hay 50 gustos, lo va a destruirles. Pues la verdad que no le. Y si hay 40, no, menos. 50, 30. Y cuando llegó a 5, no, tampoco. Y si hubieron justos, no, tampoco puedo. Entonces vino y fue acá al justo, pues. Pero aquí no, aquí por 50 que es justo y el 90% injusto se hace una barbarie. Y eso son quizás un campo donde el mundo actual es tolerante, porque nuestros círculos morales se han detenido y se han hecho tan pequeños que solo nos importa tal vez lo más caro a nosotros, y para no importa nada. Es correcto. Y eso creo que le ha hecho daño a la humanidad terriblemente. Ok. Bueno, Manuel, Walter te dijo quién no merece, pero yo ya te dije que ese premio es para aquellos que tienen capacidad de hacer guerra y se abstienen, ¿verdad? Y se premian como una forma de reconocimiento hipócrita a querer hacer y dejar de hacer lo que pueden hacer, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso que, aunque no me guste y no lo apoyo, que se va a ir postulando Donald Trump para eso, por lo que te acabo de decir, porque tiene la capacidad de hacerlo. Te apuesto que se lo dan porque va a invadir Venezuela y después va a decir, vaya, ya no quiero seguir haciendo guerra, entonces le van a dar el Nobel de la Paz, porque teniendo la capacidad de hacer guerra, se abstiene de hacerlo, se detiene y ya por eso. Y no a la gente que realmente lo merece, como te acaba de mencionar Walter. muy bien. Bueno, y así comenzamos este episodio. Este es una pequeña revisión a los hechos del 2025 y un pequeño análisis a lo que nos espera en el 2026. En esta ocasión comenzamos hablando con Manuel y con el paso del episodio se nos incorporó en el episodio, bueno, en el set aquí, Walter Faguaga. Así que comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 171, me parece. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Someta? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Amaru? Pues bien, aquí entusiasmado siempre de platicar cómo el mundo y nuestro barrio se siguen pareciendo cada vez más. Duro. Mira, este episodio sale el 1 de enero del 2026, así que si nos está escuchando en este momento, muy probablemente estén de goma, resaca, estén camino a la playa o solamente tirados en el sofá existiendo. Aquí Sí, me gustaría sirve. preguntarte O cómo... sea que hay tiempo para escucharlo y no hay excusa para perdérselo. Oye, ¿cómo te imaginas? Porque lo estamos grabando unos días antes. ¿Cómo te imaginas el 1 de enero, Someta? Pues probablemente también desvelado con algo de resaca y bien lleno, porque vamos a comer bastante como todos. ¿Qué comen aquí ustedes? Pues fíjate que yo estoy pensando hacer un pollo de esos grandotes si es que no me agarra fuego la casa. Costumbres en esta parte del año. ¿verdad? Cabal, Sí. Qué terrible. cocinar Bueno, de más y de- comer por 3 días. por supuesto, Lo mismo. que nos dure el recalentado. Cabal. Amén. Bueno, Manuel, aquí tengo unas preguntas nuevamente para que las personas te conozcan un poco más. Y para que tengan un poco de tu background, me gustaría saber desde qué aspecto tú haces este análisis de la geopolítica mundial, desde qué enfoque. Fíjate que el enfoque que yo hago obviamente es una comparación de las relaciones de los estados con las relaciones interpersonales. De hecho, el prólogo de mi libro justamente inicia con esa analogía que a mí siempre me ha fascinado, que es una forma de entender, digamos, el derecho internacional y la geopolítica de una manera más simple. O sea, ver a los estados como si fueran personas con intereses, con temores, con amenazas. Así como en tu colonia está el bolito mal trago, también en el mundo hay un estado que se quiere pelear con medio mundo. Y fíjate qué interesante lo que decís. En mi colonia hay algo que yo llamo el consejo, pero este conjunto de bolitos que se reúnen a hacer la bulula entre todos y que eso se podría hacer la ONU. Claro, y que opinan sobre el resto de la comunidad. Entonces, pues mi análisis más que digamos excesivamente técnico parte de esta analogía con la intención pues de que sea Más comprensible correcto. para todos. Entonces, en toda la colonia está el vecino con pisto, el vecino dueño de lo ajeno, la vecina chismosa La Karen. o vecino
chismoso para no estereotiparlo, la Karen, y si vemos en el mundo también hay países con este tipo de características, el vecino tacaño, Ok, etcétera. ok. Muy bien, muy interesante forma. Y a ver, decime este 2025, ¿qué te dejó así como a nivel personal e intelectual? ¿Qué podrías decir? Fíjate que me siento muy, muy contento de haber terminado el proceso editorial de mi libro sobre el régimen de excepción en El Salvador, que ya se terminó el proceso editorial, me refiero, ya está para su publicación, va a estar a la venta en todas las librerías de la UES Ok. a partir de febrero del 2026. Ok, ahí está Ya me el hice la anuncio, sí, publicidad, por no te favor. pregunté. Así que atentos ahí a las páginas de... ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales, por cierto? Facebook, Instagram y X, antes Twitter, Como Manuel todas Someta. son Manuel-Someta. A lo sumo cambia Someta-Manuel, pero todas se van por esa vía. Ok. Bueno, y decime, este año 2025, si tuvieras que definirlo en una sola palabra, ¿cuál sería? Difícil, difícil. Fíjate que yo en lo personal, y es digamos, una preocupación aparentemente irracional porque no me afecta directamente, pero sí muy, muy vinculante, que ha sido el de las reformas a la Constitución. A mí eso me tiene intranquilo, Amaru. Tenso. Yo no he estado de acuerdo desde que se reformó el 248, he estado dando declaraciones fuertes sobre las reformas constitucionales y pues las reformas han continuado. Y el problema es de que muchos salvadoreños lo vemos desde la perspectiva egoísta, como no me toca a mí, entonces no me importa, ¿vea? Pero el día que sea mi papá, mi mamá, mi primo, mi hermano, el que necesite garantías constitucionales y no las tenga, ahí nos vamos a jalar los pelos y esa es mi preocupación. Por eso que considero que el 2025 ha sido y va a seguir siendo difícil. Ok, muy bien. Y si tuvieras que decir 2026 y tuvieras que decir es un personaje público de geopolítica, ¿quién crees que reflejaría cómo podría ser el 2026? Fíjate que tengo dos candidatos. Estoy con el lado de Putin y estoy con el lado de Trump. El lado de Trump no es que esté del lado de él, sino que es mi candidato A a personaje del año, personaje del año porque ha tenido aquella capacidad de entrar en pleito con medio mundo y que, literalmente. pero de Bueno, verdad, el mundo completo, con diría el yo. mundo completo, los aranceles con China, Hasta con... ir a humillar a Europa, No, sentarse con espérate. De Europa no voy a permitir que hablas mal de Europa él. se humilló. Ajá, sí, exactamente, él solo se humilla. Europa se humilla, agarra el pleito con China, Hasta con los propios estadounidenses ha las tenido. negociaciones con Putin, el pleito en Venezuela, los inmigrantes que mandó para el SECOT. Yo creo que él por esa capacidad de abarcar los medios internacionales con controversias podría ser uno, y Putin pues por esa capacidad de sostener una guerra sin que nadie se meta y que se nos olvide a todos, y solamente hablando con todo el mundo, hablando con la gente con la que tiene que hablar para que nadie se meta, y que así puede seguir agarrando como que es bolo de pueblo a Ucrania. Duras declaraciones, mira. 2026 viene ácido definitivamente. Bueno, mira, vamos a comenzar por aquí, ¿verdad? Con este tema de las hegemonías y el nuevo orden mundial. Quizás una pregunta simple, ¿verdad? ¿Estamos viviendo un mundo multipolar funcional o hemos entrado en una especie de anarquía de feudos nucleares? Porque de pronto vemos que China está haciendo sus propios movimientos, Rusia está marcando un ritmo diferente al tema de la paz con Ucrania, Europa ha ido a hacer solicitudes un poco bochornosas a Estados Unidos. ¿Pero qué me puedes decir al respecto? ¿Es un cambio de hegemonía? ¿Qué me puedes plantear de eso? Fíjate que realmente no se le puede llamar a esto un cambio, sino que ha sido el juego tradicional a nivel internacional. Con la diferencia es que ahora este juego tradicional de ver quién es el más poderoso, quién tiene la mayor carga militar, nuclear, etcétera, quién domina el comercio mundial, ya no está mediado por guerra entre potencias. Ya no estamos hablando de, por ejemplo, la Guerra Fría, ya no estamos hablando de la Guerra Mundial, sino que ahora se está llevando a cabo mediante negociaciones y de intereses crudos, pues, de intereses realmente crudos. Vemos a Putin sentado con Donald Trump negociando cómo Estados
Estados Unidos ya no va a intervenir en el conflicto con Ucrania, lo que quiere decir que Rusia va a poder apropiarse de la región del Donbass, Lugansk y Donetsk y tener la salida que obviamente quiere, que fue, Crimea. digamos, no fue el argumento para declarar la guerra, porque esa fue la desnazificación, pero casualmente es el único territorio que se ha invadido y se ha apropiado. Entonces lo vemos ahora negociando, ya no negociando sobre el tablero mundial, ya no en términos bélicos, porque ya se dieron cuenta que se pueden destruir. Entonces no lo podemos llamar unipolar porque no están en el mismo polo, pero sí ahora las jugadas en el tablero mundial están mediadas por justamente una negociación o una salida negociada, que no significa que estos países son amigos, y significa que saben y están seguros que pueden destruirse mutuamente. Entonces lo mejor es platicar y repartámonos mejor el mundo en 3, 4 pedazos, o quien aguante la presión, porque ahorita solo hemos hablado de Estados Unidos y de Rusia, pero ahí está China también, que ya no entra tampoco con discursos bélicos en contra de Rusia y en contra de Estados Unidos, pero tiene el dominio del comercio. Entonces, Sí, mira que ya dejaron de ver estas películas en las que Rusia es el enemigo, en que China es el enemigo, los que chinos, Vietnam es el enemigo. y que casualmente siempre están vestidos de rojo y negro y que son peligrosos y que tiene toda una estética, digamos, que Hollywood nos había presentado sobre ello. Entonces eso, digamos, ya no, porque ya se dieron cuenta que ya no es esta la salida, la de las apariencias bélicas o incluso del armamento entre estos países. Lo aclaro porque no es que no van a haber guerras, obviamente. Este es mi segundo enfoque. Esto quiere decir de que quienes de verdad van a estar en disputas bélicas no van a ser ellos entre ellos, sino ellos contra otros, en donde ellos mismos están pactando no intervenir en los conflictos, así como Trump platicó con Putin para no intervenir en Ucrania. Putin no está interviniendo, por ejemplo, en la amenaza de Estados Unidos a Venezuela, por ejemplo. No se ha pronunciado Sí. sobre eso. Y mira, una pregunta aquí, porque tú mencionaste China, mencionaste Rusia, Estados Unidos, pero la Unión Europea, ¿qué? A eso voy. Entonces, ¿quién está pagando ahora entonces el costo de estas negociaciones? Cuando era mediante enfrentamientos bélicos, ya se sabía que los muertos los ponía cada uno de estas naciones. Vea, ahí tiraban a sus pobres a pelear con otros pobres, y pues los muertos los ponían solamente ellos, y esas eran las condiciones. Pero ahora, ¿quién está pagando el costo de estas nuevas negociaciones, de estos nuevos repartos mundiales? Y justamente son las otras regiones: Suramérica, Latinoamérica, y aquí viene Europa, que Europa de sus años de gloria se ha alejado un montón, y llegamos al punto de verlos en esta situación vergonzosa de prácticamente pedir permiso para poder operar económicamente, para hacer sus negociaciones respecto de la migración, para las concesiones comerciales que se van a tener con Norteamérica y específicamente con Estados Unidos. ¿Qué es lo que implica esto? Que ellos ya no son parte del bloque élite que se puede sentar a negociar. Okay. Les toca, como el resto de las regiones, pedir. Veamos también el caso de El Salvador, veamos el caso de Argentina, veamos el caso de Ecuador, en este caso el caso de Perú. Son justamente los mismos procesos. Ahora están los que pueden negociar por no intervenir y por repartirse, y por otro lado están, y ahora podemos incorporar a Europa en ese otro grupo, los que les toca pedir de que por favor los dejen participar del juego. También me gustaría preguntarte sobre el tema de la India. Actualmente la India en el 2025 tuvo un posicionamiento agresivo totalmente. Ha chocado con China, ha tenido conflictos por el liderazgo del eje sur, por así decirlo. Y me gustaría preguntarte, ¿es la India un verdadero peso sobre la balanza que decidirá el futuro, o sigue siendo una promesa que aún no termina de cuajar? Tomemos en cuenta que los indicadores de la India han crecido en este último año. Claro, India está en mayor o menor medida siguiendo la receta que China siguió hace aproximadamente unos 30 años. Recordémonos de aquel discurso cuando decíamos, sí, es que China es la maquila del mundo,
y nos mostraban documentales de los pobres niños chinos trabajando por 40 centavos la hora, pero ahora que China, después de 30 años, ha sacado a estos millones de gente de la pobreza, ya no nos referimos a ellos como la maquila del mundo. Entonces, Y más que se descubrió este año, me parece que salió a la luz pública que muchas de las cosas del primer mundo se hacían en China. Justamente, y que la distribución, digamos, porque es parte de las fortalezas de China, parto de China para hablarte ahora de la India en un momento, fue de que como tiene una tasa tan baja de desigualdad y una tasa tan alta de desarrollo, no quiere decir que no hay pobres, pero hay menos pobres que en otro lado. Entonces, esta distribución, pues, el que lo ha vuelto, pues, una potencia económica ahora, por encima incluso que Estados Unidos. Entonces viene India, que tiene problemas estructurales serios de desigualdad, de falta de distribución equitativa, toma para sí mismo la receta de China. Volvámonos entonces la maquila del mundo. Aprovechando. ¿Estás diciendo que la India se está volviendo la China de China? Claro, sí, algo así. Viene, le copia la receta de, mira, ¿y por qué no? ¿Ya viste cómo los chinos salieron de la pobreza? Sí, bueno, como con mi analogía de pueblo siempre, se juntan en el pasaje y dicen, mira, ¿ya viste cómo China salió así? Y mira, y nosotros que no le creíamos que ahí trabajando en la maquila iba a salir de pobre, ¿va? Y sí salió. Entonces, ¿por qué no me hago yo también el maquilero del mundo? Y comenzamos ahora a ver que mucho de la subproducción china se está haciendo en la India. Están aprovechando su densidad demográfica porque ahora el país más densamente poblado ya no es China, ahora es la India. Y se escucha feo decirlo, pero así es el capital. Están aprovechando también esta desigualdad económica que tienen para obtener mano de obra barata, todavía no tan cualificada como la China, pero que permite una producción masiva y barata que puede, pues obviamente, ubicar productos en el mercado internacional a un precio competitivo, siendo su principal comprador China. Entonces, ahora como en China ya no solo son mano de obra barata porque ya están cualificados, ya ahora tienen un nivel de cualificación que les permite dedicarse a otro tipo de cosas, digamos, pasan esta producción menos cualificada hacia la India y compran los subproductos. Me refiero a productos como las baterías de litio, los electrónicos básicos como los chips estos pequeñitos para montar cualquier otro tipo de cosa, para lámparas, para sí, esto. Correcto. Y las galletas en cajas metálicas que claro, nos dimos cuenta que venían de allá ahora. Todas las bases de los electrónicos, las galletas danesas que ahora son de la que ahora son. Aquí vamos a poner el soundtrack de la India. Entonces, para mí, la India lo que está haciendo es seguir la receta de China, con la esperanza de que el resultado también sea igual que el chino. Eso ya pasa por cuestiones políticas propias de ellos, pero el otro elemento que ha impulsado bastante a la India ha sido su incorporación en el BRICS, porque eso le ha dado, digamos, un mercado donde puede ya comercializar sus productos a un precio competitivo, ya lo vende con Rusia y con los demás miembros del BRICS, y me parece que están calcando el modelo chino, con la única diferencia que el gobierno de la India pues no tiene la misma tendencia a democratizar los ingresos, le vamos a decir, o a distribuirlos de una manera más equitativa, lo que podría también ser peligroso porque podría terminar en un capitalismo, digamos, voraz, o del que una vez una especie de revolución o de explotación de la que alguna vez se le acusó a China, pero que ahora ya nadie menciona, y yo ya no he vuelto por lo menos a ver ningún documental sobre niños chinos pegando zapatos. Duro, definitivamente. Con respecto a estos organismos internacionales, los que conocemos como la ONU, la OEA, estos organismos conformados por las naciones, que ya vimos en el 2025 como todos pueden tener un gran descontento, todos pueden estar a favor de algo, pero uno o dos países determinan si la cosa va a pasar o no. Entonces mi pregunta es, porque todos los vemos como una especie de zombies burocráticos, ¿todavía tienen alguna esperanza de tomar fuerza en algún momento, de significar algo realmente? Mira, los organismos internacionales siempre fueron la cafetería donde los poderosos se juntaban a platicar y los demás llegaban a ver, como ha sido siempre.
en la Asamblea de la ONU se toman turnos para decirse un montón de cosas, pero cuando son los discursos importantes los vemos mediatizados y esto, y cuando no, ni siquiera las mismas delegaciones se quedan a escuchar a los demás países. Entonces, hasta este momento, digamos, la función había sido esa, sencillamente la de facilitar estos espacios. ¿Qué pasa hoy? Por lo que te comentaba antes, ahora que las potencias tienen la capacidad diplomática de sentarse, platicar y repartirse en función de sus intereses lo que cada uno requiere, las organizaciones internacionales han ido perdiendo su vigencia y su función. Y como bien lo decís, se convierten en organizaciones zombies o cascarones huecos que ya al final no difiere mucho con un salón de té en el que solo te alquilan el local para que te puedas ir a sentar y reunirte, platicar y luego irte. Una renovación para estas organizaciones internacionales automáticamente se convierte en una amenaza para las negociaciones bilaterales que hemos estado viendo de la superpotencia, de China, de Estados Unidos, aquí me gustaría Rusia. preguntarte, pero ¿crees que es conveniente que, por ejemplo, considero yo que las Naciones Unidas como tal, y creo que ese candado que limita el poder de acción de las naciones en conjunto es el Comité Permanente de Seguridad? Si digamos que desmantelara el Comité o al menos seguridad, se quitaran a los miembros permanentes. Sí, a los miembros permanentes. Sí. Entonces aquí la pregunta es, ¿crees que sería conveniente en un mundo como el que se está estableciendo tener una especie de Senado internacional o de organización internacional que pudiera ingerir en función de la opinión de otros países? Fíjate que no me atrevo a decirte que es de apariencia, porque realmente no lo es. A las decisiones que se toman de un soberano frente a otro soberano, alguien tiene que legitimarlas. Entonces, si bien ya sabemos que tiene una tendencia política, que tiene un control, que no es totalmente imparcial, las decisiones que toma un país soberano que afectan la soberanía de otro, tienen que ser legitimadas de algún modo. Entonces, si bien la ONU, por ejemplo, no tiene mayor injerencia ni mayores funciones, su mera existencia legitima el impacto que tienen algunos países y en sus decisiones soberanas que impactan sobre otros, como en el conflicto Estados Unidos-Venezuela actualmente, que nadie se interpone, como también la OTAN frente al conflicto de Rusia-Ucrania, o el que recientemente ha estado teniendo China con Taiwán en el mar, que se acaba de avivar también. Entonces, está en papel que esas son sus funciones, las de prevenir y fomentar el diálogo, pero realmente no lo es. La función real es la de legitimar estas acciones que toma un Estado frente a otros soberanos. Si tiene participación, si es miembro de la ONU, tiene participación, entonces lo que le haga un país al otro, si la ONU no lo declara, es lícito, y si lo declara, es ilícito. Y realmente esa viene siendo ya la función de mero maquillaje. Aquí yo tengo una consulta. Tú que eres, digamos que abogánster internacionalista y todo esto, ¿no? Vamos a ver, la Haya me parece que comenzaron estos juicios para poder determinar lo que estaba sucediendo en Palestina, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Israel contra Palestina. Y se declaró, por ejemplo, de que Netanyahu tenía orden de aprehensión. Estos son organismos internacionales, claro, y tienen un efecto. ¿Dónde está el límite de este efecto? Justamente en la voluntad política de los países que la conforman. Porque ¿cómo se hace efectiva una orden de captura de la Corte Penal Internacional en este caso? Mediante la aplicación de la Interpol en los países que son miembros. ¿A cuántos países miembros de la Corte Penal Internacional ha asistido Netanyahu y no ha sido detenido? Estados Unidos, me parece. Exactamente, y que Estados Unidos está dentro del comité que preside la Corte. Entonces, ¿por qué no lo detienen? Es cuestión de voluntad política. Pero ¿se cumplió con la expectativa internacional en papel? Sí, la orden se emitió. La denuncia se recibió y el trámite en papel se ha dado. Ahora, y te lo repito, ahora, ¿cómo hacemos para transgredir la soberanía, digamos, de Israel para poder aprehender salvo que sea una organización internacional la que lo diga? Sí, pero como eso también pasa por las Naciones Unidas. Aquí viene el asunto y pone, digamos, en perspectiva este doble rasero que tiene la ONU, porque entonces, si vamos a poder involucrar
invadir, por ejemplo, como lo que pasó con Ruanda, con Rodesia del Norte, cuando Alemania los invadió, ahí sí se permitía la vulneración a la soberanía y para ir a aprender a Netanyahu, a Israel, para irlo a sacar, ahí sí ya no podemos violar la soberanía de un país. Entonces se pone en evidencia este doble discurso. Por eso es que las organizaciones internacionales prefieren quedarse calladitas y aparentemente no hacer nada para no quedar en evidencia con este tipo de cosas. Cuando pasó la invasión en Rodesia por parte de Alemania, tampoco dijo nada, porque sirve nada más para legitimar las acciones, digamos, ofensivas y no para proteger, digamos, las soberanías a nivel defensivo. Ok. Someta, y con respecto a este cambio, bueno, algunos lo vemos como un cambio en este polo hegemónico que ha sido de Estados Unidos, o sea, el país de Occidente, hacia Asia, en China, hacia Asia, que mal suena, pero bueno, en Asia con China. Algunos lo vemos como una etapa de transición, pero más allá de si es una etapa de transición o como tú lo dices, una especie de juego que siempre ha estado presente, que siempre ha funcionado de esta manera, ¿quién gana y quién pierde con esta nueva etapa en la que estamos entrando? Porque sí o sí es Estados Unidos con menos poder, Asia, Rusia con más poder, Europa con menos poder, aparentemente. ¿Por qué me puedes decir al respecto? Recordemos de que esta lucha por ser la primera potencia hegemónica mundial pasa principalmente por el tamiz político primero. El que tiene el control sobre la geopolítica mundial comienza automáticamente a dominar los demás aspectos, porque después del político viene el económico, después del económico viene el territorio y así sucesivamente. China ha aprovechado muy bien, porque esto no se lo podemos atribuir exclusivamente al crecimiento de China, sino que también a los deslices que tuvo Estados Unidos con los gobiernos demócratas y estas últimas discusiones que tuvo ahora con los gobiernos republicanos, los aranceles y estos pleitos. En el caso de los demócratas, una excesiva apertura, lo que permitió que China ingresara a los mercados estadounidenses. Por eso digo que es el momento. Los demócratas le dan una excesiva apertura, lo que hace que China entre a los mercados estadounidenses. Viene el otro en el gobierno ya republicano, comienza a ponerles los aranceles cuando ya tenía a China dentro de sus mercados. ¿Qué fue lo que dio esto como resultado? China deja de proveer, pero Estados Unidos ya había generado una dependencia de sus mercados. Y obviamente, tremendo, y ¿quién ganó en todo esto? Obviamente fue China, porque ahora sin tener que hacer publicidad, vuelven a abrir los mercados, tienen que renegociar los aranceles, porque ni siquiera los barcos llegaban, ni siquiera los barcos con productos completamente estadounidenses llegaban a ninguna de las costas, porque también los navieros en su mayoría son chinos. Entonces, este fue el momento, digamos, que China aprovechó para impulsarse, para impulsarse y llegar a ser, porque aquí en América y en este hemisferio jamás nos van a decir que Estados Unidos ya no lo es. Esto ya se escucha allá en Europa y en otro lado tal vez, pero jamás van a decir que Estados Unidos ya no es. Siempre nos lo van a plantear como que China se va acercando, pero por mucho ya lo superó y va ahora con los siguientes niveles estratégicos. Ya tiene el nivel político, que es el que te dije primero, ya tiene el nivel económico. Ahora vamos con los niveles territoriales, cuáles son y cómo va a ocupar los territorios China. Históricamente no ha sido, al menos con este hemisferio, no ha sido por medio bélico, sino por medios comerciales. Voy, te compro tu tierra y después compro la del vecino, después compro la otra, después te saco de la colonia, después compro una ciudad completa. Por eso hay barrios chinos, por eso hay barrios chinos en todas partes. Entonces esa es la forma en la que China comienza a incorporarse en el territorio, y ahí es donde podemos ya verlo ahora sí como una hegemonía, porque la hegemonía se compone justamente de esos tres elementos: el elemento político, el elemento económico y el elemento territorial, porque no te puedes llamar hegemónico si no tenés dónde ejercer tu hegemonía. No te puedes llamar hegemónico si no tenés poder para ejercer, y tampoco te puedes llamar hegemónico si no tenés los recursos necesarios para mantener el territorio y el poder dentro de esa hegemonía. Someta, y vos decime, tal vez si yo me equivoco, pero lo que sucede, y una de las cosas que he estado viendo mucho en foros en internet para investigar en este episodio, es que muchas personas hablan de que, bueno, pero es que ahorita los chinos, y empiezan a señalarlos y dicen los chinos están haciendo esto, los chinos están haciendo lo otro, pero cuando nosotros hablamos de la influencia estadounidense, que ha estado en nuestra cultura, en nuestra televisión, en nuestra música y todo esto, y hay
polos, igual que los mismos chinos tienen. Yo veo, por ejemplo, perdónenme si con esto pierdo el patrocinio posible, ¿va? Pero por ejemplo, yo veo PriceMart, que es como todo lo que viene de Estados Unidos en venta, ¿no? Pero si vos ves, estos imperios chinos de venta que tienen son como los PriceMart chinos, ¿no? Son la misma cuestión, productos traídos de ellos directamente del país, con sus características y todo esto, ¿no? Y también si hablamos de polos residenciales, hay colonias aquí en El Salvador que vos sabés que son lugares que no son para que la gente de aquí los compre, ¿me entendés, verdad? Entonces, prácticamente lo que estamos viendo es la instalación de esta comunidad asiática que ya tiene años de existir en el país, no es nueva tampoco. Ahora la estamos viendo crecer más. Que es justamente la evidencia ahora de lo que te acabo de mencionar, de la incorporación territorial de China. ¿Ve? Comienzan a comprar espacios en el centro histórico, comienzan a comprar, de verdad, colonias que te compran 2, 3 casas, el terreno de a la par, el terreno de enfrente, y de repente ya la colonia ya no hay salvadoreños ahí, ya quedaron. Allá por la calle El Volcán, de hecho, creo que hay una colonia que ya es exclusivamente Centro chino. y ya le cambiaron el nombre y ya se llama Barrio Chino también. Y esa es la forma, digamos, de ejercerlo. Si eso es bueno o es malo, eso depende del discurso del que te lo cuenta. Porque el que está siendo desplazado, que son estos de Price Company, porque por si no lo sabías, PriceMart, Walmart, Latinoamérica, incluso Costco, todos son realmente una sola empresa que se llama The Price Company. ¿Monopolio qué? Sí. ¿Cómo? Entonces, en Estados Unidos, Costco, aquí es PriceMart, Walmart, Latinoamérica, todos estos, bueno, ahora la despensa de Don Juan, la Maxi Despensa y todos estos, todos son la misma empresa. Bueno, aquí todos son Walmart y PriceMart son parte de Price Company junto con Costco y otro montón de empresas que no te va a sorprender mucho, que es una filial de P&G. Okay. Entonces, bueno, pues eso como dato interesante. Okay. A este grupo, pongamos, te lo voy a poner de ejemplo, no le va a gustar para nada que su mercado, donde no tenía ningún tipo de competencia, porque creo que aquí en El Salvador el único que les hacía competencia era el Callejas con su tiendita, ¿va? Pero de ahí no había, no podías Arriba el Super Selectos. no podés comprar. Patrocinen. No podías, aquí en El Salvador, o es a Callejas o es a esto, y de ahí no le puedes comprar a nadie más. Y no digo que no puedas porque te lo prohíban, es que anda a intentar comprarle a alguien más. No podés, sencillamente aquí solo hay 2 proveedores de todo este tipo de cosas. Entonces, viene un tercer proveedor con cosas un poquito más baratas, que obviamente ese costo se paga en términos de calidad. Y novedosas. ¿Quién crees que te va a decir que son invasores y que son peligrosos? No van a ser los mismos chinos. Los chinos tampoco te van a venir a decir que aquellos son los malos. Los chinos lo que te vienen a decir es: yo te vendo vos Aquí hay una propuesta. Vos sos el bruto que le paga bastante a este por lo mismo que te puedo vender yo. Y no se equivoca. Entonces, aquí viene la guerra de discursos. Aquellos te dicen que lo que es chino es chafa, que es malo, que es esto, que los chinos son invasores, que aquí, que allá. Y de los chinos no escuchas nada más de que vos sos el tonto que le compras a este caro. Mejor vení, te vendo yo acá. Y aquí comienza ya el juego de discursos. Entonces, para los chinos está malo que le compres a aquellos porque es una estupidez comprarles a los precios que te lo venden. Es correcto. Y para aquellos es peligroso comprarle a los chinos porque estás promoviendo la hegemonía del capital chino y territorial que tienen. Entonces, hay que ver las dos perspectivas. Yo, como te digo, la planteamos acá para tu audiencia. Pero son esas justamente, justamente los 2 discursos. ¿Sabes? Yo creo que al final hay una cuestión de la persona, porque creo que todos tenemos que ser claros que cada quien aquí que nos está escuchando va a decidir qué discurso creer, con qué, digamos, qué ideología se va a sentir más identificado, pero al final, como nosotros lo sabemos, en el mercado manda el precio. No, acuérdate que el capital no tiene ideología, el capital es capital, vean, así como te pueden ir a vender gasolina venezolana en Estados Unidos, que por cierto la compra Texas Company, ¿ve? Sí. Y después, Maduro dijo, llueva, trueno, relampaguee, siempre cumplimos con el contrato. Pues sí, están en conflicto, pues le van a seguir comprando el petróleo. Entonces, no, el capital no tiene ideología. Ahí el capital lo único que tiene es ambición y voracidad. Okay. Entonces, y lo único que quiere es de que tu dinero vaya o por un lado o por el otro, y de preferencia si ese lado es el mío.
Ok, mira, tengo aquí unas preguntas para el siguiente bloque, que es con respecto a esto de la tecnología, esta guerra que se está viviendo. Bueno, mira, y ahora aquí hablando de la guerra híbrida que existe entre tecnología y el tema de inteligencia artificial y todo eso, quizá me gustaría arrancar con esto, ¿verdad? Nosotros hemos visto en estos últimos años temas de ciberataque, los apagones de Silicon Valley, la caída de AWS, que fue medio internet se cayó con eso. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, ¿quién tiene más poder hoy realmente en el mundo? ¿Un secretario general de la ONU o un CEO de una empresa grande de tecnología? Acuérdate que el nuevo capital mundial ya no radica en tierras, en dinero, sino en información. Y quien tiene la mayor capacidad de procesar información a través de medios tecnológicos, obviamente acumula un mayor capital. Y el capital, como la dinámica típica del poder, pues obviamente también te va a dar poder. Entonces es obvio que actualmente pues tiene muchísimo más poder un gigante tecnológico que un diplomático internacional de cualquier organismo. Por la sencilla razón de que acumula más capital que ¿Qué cualquier países? diplomático y que cualquier país, porque ya esto trasciende también, digamos, los límites geográficos. Te digo, Facebook y sus N millones de cuentas que te pongo Facebook para no entrar en TikTok y en las que son un poco más masivas. Si no, te dejo Facebook, que ya es el de los viejitos, el que ocupa la red social de los millennials para atrás. Este, Duro, duro. entonces te acumula N millones de, Hay de, gente a la que de le está cuentas doliendo ahorita tener que, MySpace todavía, pues. que la gente que tenía Hi-Fi, yo nunca tuve. Yo ya soy de la generación Facebook, pero me contaron de un tal Hi-Fi. Entonces, eso trasciende los Ajá. límites territoriales. Eso, obviamente, esa N cantidad de cuentas están distribuidas en todo el mundo. Entonces, te transforma, digamos, el mapa geopolítico de territorial a capital tecnológico. Bueno, y dentro de eso también está el tema del Bitcoin, ¿no? Claro, ahorita te lo comento. Lo primero que está entonces es la información. ¿Dónde capturas y dónde obtenés la información? Que la gente te la regale. Te vendo un juego que te va a hacer viejito y después te va a hacer joven a cambio de tus datos biométricos. Solo los tuyos no funcionan mucho, pero en Millones y millones y millones. millones me sirven para entrenar a mí a Mis alguna modelos. inteligencia Ujú. artificial, algún tipo de modelo. ¿A cambio de qué? Son tus datos biométricos, a cambio de que yo te regale un par de fotos haciéndote viejito o haciéndote joven o a la par de tu artista favorito, Se recuerdo que eso etcétera, fue etcétera. noticia de, no, le están regalando tus datos a China. Dice, y todo el mundo la sigue usando igual, exactamente. Claro, y tus fotos también no son, tus fotos en Facebook y en Instagram no son tuyas, son de Meta. Entonces, desde el momento que lo subiste, las regalaste. Es exactamente lo mismo, solamente que de una forma más descarada. En este sentido, eso se convierte posteriormente en un capital. Y esa acumulación excesiva de capital a partir de la información que obtenés se vuelve obviamente en un mecanismo también para comenzar a acumular poder, porque ya no está solamente a nivel territorial, sino a nivel, digamos, más macro, ¿verdad? A nivel de cantidad de información y ya no supeditado al territorio. A esto viene aunado también a lo que yo denominaría la expertocracia. Quienes tienen el mayor manejo de las tecnologías tienen mayores posibilidades de ascender en esta nueva estructura oligárquica y económica, ¿verdad? Si lo único que sabes hacer es ser usuario de las redes sociales, pues vas a tener un estatus, porque hay gente que ni eso sabe hacer, ¿verdad? Pero si sos proveedor, ya sos generador de contenido, tenés otro estatus. Proveedor de Si servicios, sos por proveedor ejemplo. de servicios, tenés otro estatus. Y ya no se diga si sos alguien que puede incluso crear tu propia red social, porque lo puedes hacer. Y esto, aquí todos somos libres de hacerlo. La cosa es que le puedas competir a los gigantes que ya están. Que el caso de TikTok, por ejemplo, que empezó solamente en China como una aplicación Para hacer video. local para hacer videos, que todo el mundo pensó que no le podía ganar a, A Instagram, por no, la del ejemplo. fantasmita, A Snapchat. Snapchat, ajá. Nadie pensó que TikTok le podía ganar a Snapchat. ¿Y cuál es la única diferencia? Las reacciones que se pueden Hacer. Ajá. proyectar en TikTok son mayores a las que se pueden proyectar en Snapchat. No, porque la idea es la misma, comunicación por videos cortos, pero en Snapchat no se pueden provocar, no se pueden expresar las mismas emociones que sí se pueden expresar en TikTok con el simple
tap, tap, y eso genera en el algoritmo un significado y bueno, ya viene una serie de cosas detrás. A lo que yo voy es que el conocimiento, por eso le llamo tecnocracia, o la expertocracia, ¿vea? Expertocracia, sí, sí. El Porque la manejo tecnocracia creo que es una ya tendencia. tiene Ajá, también, sí. ya es la tendencia de los expertos, ¿vea? De los Ajá. expertócratas, le vamos a decir por Ok, inventarnos la palabra. expertócratas. Ajá. Ajá, son los que manejan obviamente la tecnocracia, son dependiendo del manejo que tengas y de la capacidad que tengas sobre el uso de las tecnologías, te va a poner en una posición más arriba dentro de esta escala oligárquica. Voy a este punto. Yo te acabo de mencionar lo de las redes sociales y el capital a través de los datos. Ahora vámonos al capital, capital. Si yo corto una hoja de papel y la parto en 4 y les voy a dar una esquina a cada uno. Y luego yo te digo, te compro esa tablet que tenés en las manos por mi mitad de papel, que ahora vendría. Yo parto mi cuarto en 2, te lo doy por mi mitad de papel. Y vos considerás que mi mitad de papel vale lo mismo que tu tablet. ¿Acabamos o no acabamos de darle valor a algo que no lo tenía? Cuando vos me cambias tu tablet, Sí, ajá, ok. lo acabamos de hacer. Así funcionan las criptomonedas. Prácticamente sí. Aquí partimos un pedazo de papel, o lo hicimos, y si después ya no tengo papel, sino que solo te digo que hagamos la transferencia y lo vamos a ir apuntando en una libreta electrónica. Yo le debo a Maru N a Cantidades. cambio de esto y solo vamos apuntando las transacciones y ya no tenemos necesidad ni de cortar el papel. Ajá. ¿Qué es lo que qué es lo que se convierte en el verdadero capital en ese caso? Bueno, aquí estamos basándonos en dinero fiat directamente. Ya no. Que en el caso de las criptomonedas, ¿qué es lo que se vuelve, que es el punto que te quiero llevar? ¿Qué es lo que se vuelve en verdadero capital eso? Porque te acabo de hacer el ejemplo, una página de papel. La página de papel tenía un valor, porque era Sí, material. sí, sí. Pero después omitimos la página de papel y solo nos vamos a las transacciones. Yo te compro tu lápiz por N de lo que sea. Entonces te lo apuntamos en una libreta común Donde todos vemos el valor y de la todos vemos el transferencia. valor y yo ya te lo di. Ajá. Y entonces ahora vos tenés esa cantidad que yo te di y esa se la puedes cambiar a él por su teléfono y lo vamos haciendo. ¿Dónde surge entonces el valor capital de esto si lo hemos creado así? De lo mismo que te acabo de decir en las redes sociales, de los datos. ¿Qué es lo que importa? Quien maneja el récord de las transacciones y el valor que vos le das a lo que a los bienes que me vas a vender o a los servicios que me vas a vender a cambio de lo que yo te voy a transferir. ¿En qué? En información, en datos. Entonces, eso fue lo que dio inicio a la fiebre de las criptomonedas que ahora ya van hasta en NTFs. Y ha generado otro grupo de gente. Ahora decime vos, ¿son estos o no son estos también tecnócratas y Sí, expertócratas? totalmente, Claro, prácticamente. no toda la gente puede usar una billetera electrónica y no mucha gente entiende que el dinero descentralizado se mueve así. Porque ¿quiénes van a controlar el valor de ese dinero? Bueno, mira, vos sabes Los que que aquí estemos hay comprando y correcto, vendiendo y correcto, los al que estemos final apuntados en esa gran libreta virtual. las interacciones que hayan detrás de todo esto Claro. también es lo que le da el valor, Y ¿no? eso, y se regula ya con los otros principios de la economía, ya lo determina el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el valor capital que se obtiene es sobre datos. Ya no estás obligado a este dinero, al SWIFT. Ya no estás obligado a este dinero. Y siempre sigue sobre los datos. Aquí es donde los pioneros tecnológicos como Elon Musk y esta gente, lo que tiene acumulado en miles de millones de dólares del otro dinero, no es nada en comparación al poder que tiene sobre el manejo de la información. ¿Cuánta información no pasa por Starlink, por ejemplo? ¿Cuánta información no pasa por su red social? Te lo pongo él de ejemplo porque es el que está casi en todas las compañías tecnológicas, ¿ve? Entonces, ¿dónde entra entonces la influencia? Él tiene más poder que muchos presidentes de muchos países a nivel mundial, porque su capital real no son los millones que ostenta en dólares, sino el capital que tiene en información. Ok. Yo sé que es un tema un poco técnico, pero tal vez me gustaría saber cuáles son tus opiniones. Vemos que China y Rusia se están uniendo para poder plantear ejercicios de ir a poner una base lunar, por así decirlo, ¿verdad? Aquí mi pregunta es, ¿crees que en algún momento esto de que el conflicto no sea tanto por la Tierra aquí en nuestro planeta, sino por recursos en el espacio? Fíjate que como ya nos acabamos
los recursos en la tierra para decir aquí este es mi territorio y este es mi poderío, porque ya no podemos poner bases encima de las bases. Entonces, más que por una dinámica eminentemente militar, creo yo que es el reforzamiento de una narrativa de poder que usualmente buscan las potencias mundiales. Es como para poder decir guachave. Sí, entre China y Rusia en términos de territorio, pues manejan tienen tierra, entonces sobre eso no se hace competencia. Estados Unidos manda a cambiar el enfoque del globo para que si tierra no tienen, pero al menos se tienen que ver más grandes que sí, todo sí. Sudamérica, ¿verdad? Entonces, y empiezan a anexar, y ya pasó la época de estarse anexando tierra para verse más grande. Entonces luego pasamos a la competencia nuclear. Hace poco querían añadirse a Groenlandia, me parece. De hecho, todavía están queriendo hacerlo añadir. Según ellos, Noruega se los iba a firmar así, llévense, pedazo de no lo hielo. utilizamos. Nada más. Nos pusieron a pensar que ya hay un reino y que es autónomo y que vive gente, ¿verdad? Y que es soberano. Entonces ya se terminó, entre comillas, ¿verdad? Las discusiones por la tierra. Pasamos luego por las discusiones de quién tiene el armamento militar más grande y vemos aquellos desfiles que se suelen hacer en China, en Corea, donde tienen que enseñar el misil, si no nadie les va a creer que lo tienen. Si no, las potencias andan enseñando el misil. Porque se andan enseñando los misiles. Eso es como el bolito mal trago del pasaje, ¿verdad? Que saca el machete. Mira, pues, pasa peleando con todo el mundo. ¿Y qué, pues? ¿Y qué querés? Y que si no enseña el machete no se ve peligroso. Sí. No le van a tener miedo. Entonces, ahí lo vemos haciendo eso. Entonces, este ejercicio de la base lunar no es diferente. No es diferente, es otro ejercicio, digamos, que solamente muestra músculo, el poderío que puedo tener, porque es difícil hacerlo. O sea, sencillamente es porque yo sí puedo subir ese cerro corriendo, corriendo y descalzo y sin camisa, y vos no podés. Entonces admírame porque así es, y cuando baje vamos a platicar y vamos a hacer negocios conmigo porque yo soy más fuerte y te puedo proteger. Entonces fundamentalmente es eso. Vamos, Rusia y China, vení, vamos a poner una base que nadie va a ver, a la que nadie va a llegar, a la que podemos hacernos publicidad de mira, aquí no cualquiera llega y construye y hace. Después gran letrero en la luna letras chinas. De que estamos. Entonces es más un ejercicio que fortalece, digamos, la narrativa de las potencias para justamente mantener su hegemonía y esta especie de credibilidad en su discurso. Que mira, y así como para poder, digamos que hacer un punteo rápido, vos me decís qué opinas de las inteligencias artificiales y cuáles son tus preocupaciones al respecto en estos años que vienen. Miren, la verdad es que no hay que tenerle miedo a la tecnología. Lo mismo pasó con la calculadora, lo mismo pasó, bueno, con la electricidad. Le tuvimos miedo a la electricidad. Incluso, fíjate, cuando vinieron los libros, o sea, cuando se hizo la imprenta, la Gutenberg creo que se llamaba el que inventó la imprenta como tal, muchas personas, incluso dentro de la Iglesia Católica, decían que los libros así en masa iban a descolocar a la sociedad porque iba a haber tanta información que no iban a saber qué hacer con ella. Iban a dejar de creer por informarse. Bueno, luego viene la electricidad, que no, que eso nos va a matar. Tener cables eléctricos. Pero mal utilizado, como todo. Como todo, hasta cualquier herramienta mal utilizada te puede matar. Y luego la calculadora, después la computadora, y todo ha generado un tipo de, digamos, de rechazo en su momento, por lo mismo que es novedoso. Pero la inteligencia artificial, a mi criterio, tiene una característica, que no es inteligente. O sea, le llamamos inteligencia artificial, pero no es nada más que un cúmulo de información que requiere que el usuario, y tal vez aquí puede estar la dificultad en la inteligencia orgánica y no en la artificial, que requiere que el usuario le diga qué es lo que quiere, que produzca, que genere, que ejecute, que haga, y luego procede a hacerlo. Ahora el problema es, el que es orgánicamente inteligente sabe lo que quiere para pedírselo a la inteligencia artificial. Entonces para mí es más peligroso el inteligente orgánico que el inteligente
Mira que- artificial, porque el inteligente artificial no tiene voluntad, no te puede hacer nada. Es el ser más torpe que existe, porque si no recibe un comando, una orden clara, jamás va a generar ni a producir nada. Que ahí vamos con las teorías conspiratorias de que sí, pero puede modificar su propio. Claro, pero se ha puesto en un bucle de autodarse indicaciones y es lo que vas. No puedes esperar nada. Pones a una inteligencia artificial a darse indicaciones a sí misma. Obviamente vas a ver un bucle, en este caso espiral, que va a ir generando algo. Mira de ver, Pero porque fíjate que ahorita hay un debate bien interesante entre psicólogos con respecto a que si la inteligencia artificial se puede terminar con inteligencia artificial una conducta verbal. Entonces, para esa gente que no tiene mucho de qué hacer, puede empezar a decir saludos ahí, Víctor Eduardo. sí, existen ese tipo digamos, de teorías conspiratorias sobre esto, Pero alrededor, pero realmente los sí. peligrosos, como te lo repito, y esto lo quiero dejar bien claro, el peligro es la inteligencia orgánica, no la artificial. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia orgánica? O sea, nosotros Bombitas, con la inteligencia guerra. artificial, Ah, las herramientas bien utilizadas construyen casas, barcos, aviones, y también las herramientas mal utilizadas matan gente, y la inteligencia artificial como tal es una herramienta, es nada más un buscador potenciado de mega información que lo que está esperando es que la inteligencia orgánica le diga qué es lo que quiere. Entonces, a mi criterio, es más peligroso que el inteligente orgánico sepa qué es lo que quiere y que no mate su propia creatividad a punta de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial en sí misma. Entonces, yo soy optimista con los usos que se le pueden dar a la inteligencia artificial, pero siempre tiene que pasar por un proceso de sensibilización. Ahora, no soy creyente de aquellas teorías conspiratorias de algo ¿cómo se llamaba este? ¿el qué? El ruso de las reglas, Asimov. Sí, las reglas de la Ajá. robótica de No, Asimov. Ajá. no soy tan, digamos, fan de las teorías en las que se pueden romper las reglas de Asimov, en el sentido de que puedan adquirir una conciencia propia, o que puede incluso programarse una autopercepción de la IA, que es lo que yo he visto lo más avanzado en la psicología aplicada de inteligencia artificial, pero no deja de ser una programación, no deja de ser un código. Le decías a la inteligencia artificial cómo tiene que percibirse. ¿Y esa se puede modificar? Sí, la puede modificar, porque lo que necesitas es la primera orden orgánica. Y le decís, entonces hoy percibite como vos querrás, y puede simularlo por completo, pero como carece de emociones, no va a poder nunca superar la ley de Asimov sobre la autoconciencia o la autopercepción de las máquinas, ¿vea? Ok. Que son los peligros que ahora Las tres reglas con de las que nos Asimov. gusta soñar, Sí, ¿vea? correcto. Bueno, mira, vamos a hacer un par de bloques más y de ahí tengo un punteo que me gustaría que leyéramos, que es sobre los pasos que tuvimos este año. Pero me gustaría preguntarte sobre este tema de la economía y los recursos. Hablemos, por ejemplo, del tema de la cumbre climática, la COP30, que se dio en Brasil este año. No se llegó a ningún acuerdo prácticamente. El tema ambiental pasó a segundo plano para el 2026, 2025. Definitivamente, es que el discurso, digamos, ambientalista mundial siempre ha girado en torno a que aquellos países que realmente contaminan le trasladan la culpa a aquellos países que contaminan relativo o poco, para que sean ellos lo que, mire, usted es el que tiene que reciclar, mire, usted es el que tiene que reducir sus emisiones, mire, usted es con la esperanza, digamos, un tanto incrédula de que así se va a cambiar los impactos, digamos, climáticos a nivel mundial. En Sí, tanto porque los países que más son contaminan no generen los del primer cambios, mundo, claro. claro, en tanto los países que más contaminan no generen cambios, esto no va a cambiar. Comparemos el tráfico aéreo solamente de Estados Unidos con el resto de América. ¿Quién crees que contamina más solo en gasolina de avión? Taylor Swift. ¿Y a quién crees? ¿Y a quién crees que le aplican las mayores regulaciones? La mayoría están en Sudamérica, y el único que medianamente las cumple, porque me consta, es Argentina, que pasan infinidad de chequeos por sus propios aviones internos. Entonces, otra, como las demás organizaciones internacionales, que no pasa a ser más que
que una sala de reuniones, una sala de té donde platicamos y discutimos los problemas que tienen otros, pero sin Un chambreo ánimo, ahí pero sin prácticamente. ánimo real de asumir mis propios problemas. Y esto es lo que justamente vimos en el COP, un señalamiento de los problemas, digamos, climáticos mundiales de otros, sin una intención real de querer generar cambios, o al menos de sí pedirle a aquellos países que ya por sí contaminan poquito, que reciclen, que hagan, cuyo impacto no va a nivel global, no va a cambiar en nada. Es como que te diga que en El Salvador cerremos todos los tiraderos a A cielo cielo abierto. abierto, que prohibamos todos los plásticos y todos los De un derivados solo del uso. petróleo. Si lo hiciéramos en El Salvador al 100%, el impacto que eso tendría en el clima mundial sería ínfimo. O sea, no generaría realmente ningún cambio, pero ese es justamente el discurso. Pero Y si ese es te justo el discurso que se maneja en estas cumbres, claro, que claro. seamos nosotros los que nos apretemos con eso, y los que realmente contaminan, quien te lo produce, quien lo extrae, quien lo ¿Quién te hace, lo vende? ahí, que el que te Ajá. lo vende, ahí sí ya no, ellos ya no contaminan, porque todo es parte de esta misma narrativa, que los que contaminan son los pobres, los pequeños, los sucios, Ok. y no las grandes capitales. Ok, ahora hablemos del BRICS. Este bloque que este año se escuchó mucho, tuvieron sus cumbres, me parece, a principio de año, y pues me gustaría saber qué pensás. ¿Está avanzando? ¿Se está consolidando? ¿Estamos viendo un inicio real de una desdolarización a nivel mundial? Fíjate que justamente ese es el objetivo del BRICS, a diferencia quizás de otros organismos internacionales. Acuérdate que el BRICS se juntó por meros intereses económicos. O sea, mira, te vuelvo a hacer la analogía. Allá tenemos a la vecina con pisto que es dueña de la tienda y le pone precio diferenciado a quien ella quiere, y a mí me vende más caro, pero a aquel le vende más barato. Entonces, ¿por qué no nos juntamos y abrimos una tienda nosotros y nos compramos entre nosotros y nos Una vendemos tienda cooperacha. entre nosotros? Claro, entonces armemos nosotros aquí, pongamos otra tiendita aquí al principio del pasaje y no al fondo del pasaje, donde está la vecina pudiente dueña de la tienda, ¿va? Y le hacemos la competencia. Eso va a obligar que la vecina que tiene los precios altos en su tienda tenga que bajar los precios. Exactamente lo mismo. Estados Unidos te ponen los aranceles y te diferencian los precios que quería, especialmente con estos países, con Que Brasil, son, con ajá, Rusia, con correcto. China, Y la con la India. India y Sudáfrica, y comienzan con este mero interés de ver cuáles son aquellos productos que podían intercambiarse directamente entre ellos, teniendo como principal aliado a China, que prácticamente domina el transporte marítimo de un lado para otro. Es correcto. Ya hablamos de la India, que tiene ahora esta explotación de manufactura barata, ¿verdad? Y masiva. Entonces van cada uno identificando cuáles han sido sus fortalezas o lo que se pueden comprar y vender entre ellos. Y es esta alianza justamente basada en intereses, porque obviamente de otra forma no funciona, no son una logia ni tampoco son una iglesia, Sí. sino pues obviamente con meramente intereses económicos. Ha rendido bastante frutos, han consolidado muchas de esas alianzas, y el otro factor es que el vecino que les vendía caro ha tenido que bajar sus precios para venderles a ellos mismos. Yo creo que era también parte de los objetivos que tenía el BRICS. Sí, totalmente. Ya en el punteo vamos a ir hablando de eso. Bueno, mira, y quizás ya para ir terminando, solo algunas preguntas que quiero que tú nos aclares un poco con respecto a América Latina. Ya que estamos hablando de América, desde Estados Unidos, Canadá hasta Argentina. Entonces, bueno, quizás preguntarte con respecto a esto del litio y los recursos estratégicos de Sudamérica, pues petróleo también, ¿no? Estamos viendo que el triángulo de litio está consolidado por Chile, por Argentina y por Bolivia. Actualmente estamos viendo que estos países están enfocados con ciertos intereses de Estados Unidos, pero ¿qué me decís al respecto de los recursos suramericanos? Bueno, todo eso está concatenado. Acuérdate de que el nuevo capital, que es la información, necesita aparatos de procesamiento, y los aparatos de procesamiento necesitan baterías, y las baterías, obviamente, su principal elemento para producción es el litio. No es sorprendente pensar ahora de
que muchos de estos países, especialmente las potencias, vayan poniendo ya la mirada en este tipo de recursos. Y como ya es de manual de Henry Kissinger, lo primero que hay que hacer es amistarse con el gobierno en turno, y si no es mi amigo lo pongo yo Pongo un amigo, si no es mi amigo, pongo un amigo. ajá, y si no es mi amigo, pues derroco a mi enemigo y pongo a mi amigo para que sea mi amigo el que me deje acceder a esos recursos. Entonces, es justamente lo que estamos viendo. Esta actitud genuflexa de Javier Milei con Donald Trump. El especialista en hacer crecer económicamente con o sin dinero, decís vos. Con todo, ajá. El que crece solo en indicadores. Ajá. Pues ahí vemos esta actitud respecto de Donald Trump, que ya le dio la entrada a este triángulo De litio. de litio, que no lo tenía, por ejemplo, en Chile, porque Boric no es, No digamos, permitió, sí, el acceso. y aquí te pongo el mismo ejemplo con Boric. Entonces, ¿cuál es la actitud de Estados Unidos con el presidente de Chile? Ese no es mi amigo, entonces voy a apoyar al opositor de este para que quede el que sí es mi amigo, y entonces ya tengo 2 de 3 entradas, ¿verdad? Y en Bolivia pues pasó justamente lo mismo desde antes. El problema que era con Evo, ahora ya tenemos a alguien a favor, ya tengo 2 o 3 entradas para llegar a ¿qué? A controlar justamente la fuente de estos nuevos recursos. El manual de Kissinger no ha perdido vigencia hasta el día de hoy. Maldito, maldito Kissinger. Y se acaba de morir hace poco. Y tranquilo en Como su 100 camita. años el duró. hijo. Maldición, va. Bueno, así es la vida. Pero bueno, hablemos de El Salvador, que esto es una de las cosas que a todos nos interesa. Me gustaría preguntarte, bueno, El Salvador cierra el 2025 con una marca país fuerte, porque sí o no, El Salvador se escucha por todos lados, y pues lo que pueda haber en redes sociales, lo que sea, es lo que nosotros identificamos, ¿no? No te voy a contratar, Canal 10. Me gustaría preguntarte esta relación que nosotros tenemos con Estados Unidos. ¿Cómo la ves para este 2026? Mira, me cuesta un poco opinar sobre la relación que tenemos con Estados Unidos respecto del gobierno, con el gobierno de Estados Unidos, porque no es algo que yo personalmente celebro, pero viéndolo así, vea, desprovisto de mis propias emociones, pues las relaciones que tiene Donald Trump y Nayib Bukele, acuérdate que son estratégicas, ¿verdad? No podemos hablar aquí de relaciones de amistad y de algún tipo de confianza derivada de algo que no sean los intereses mutuos. Entonces, tanto Donald Trump colabora con la campaña de Bukele tanto para su narrativa, para los proyectos que ha estado lanzando. Mira, por ejemplo, a Honduras le suspendieron el TPS, a Guatemala lo pusieron en revisión y a El Salvador no lo tocaron. Bueno, casualmente no lo tocaron. Entonces, en este sentido, se puede decir que las relaciones que tienen son estratégicas. Yo no le puedo llamar que son buenas o que son de amistad. No, son estratégicas. En tanto le seamos útiles a Estados Unidos, vamos a tener esa complacencia, y en tanto estemos recibiendo de Estados Unidos lo que recibimos, le vamos a seguir siendo útiles, y ahí se cierra entonces el círculo. ¿A qué me refiero? Mándenos a la gente para el SECOT, la que quiera, y nosotros aquí ya los vamos a atender súper bien. Eso le sirve al discurso incendiario de Donald Trump de amenazar gente. Mire, allá tenemos una cárcel bien bonita, equipada para usted si se porta mal en Estados Unidos, y refuerza también la narrativa del gobierno de miren, tenemos nuestra mega cárcel, que en ambos casos sirve como mecanismo de control social. Ok, bueno, y como ir viendo también esto otro que está sucediendo en Sudamérica con respecto a la nueva lucha de las drogas que está haciendo Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué nos decís? ¿Cómo crees que va a progresar en el 2026? Mira, el narcotráfico mundial se elimina, y esto no lo digo yo, lo dijo Pepe Mujica hace tiempo. El narcotráfico mundial se elimina o se controla si eliminas o controlas el consumo. Si Estados Unidos puede decirte misa respecto de la lucha al narcotráfico, justificar invasiones, etcétera, 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 operativos complejísimos respecto del narcotráfico, pero si son ellos los que tienen la mayor población de consumidores, entonces la verdadera lucha contra el narcotráfico, aunque se escuche irónico, no está en el tráfico, sino en el consumo. Si detenés a quien lo consume, deja de haber demanda, y automáticamente deja de ser necesario el tráfico. Entonces, más creo yo que también se le está dando un uso
desviado a este discurso del narcotráfico como para justificar operativos militares, tener este observatorio que se mantiene en Centroamérica, en ambos lados, porque no sé si lo sabías, pero estas capturas que ha hecho El Salvador de las narcolanchas, y estas no es que nosotros los fuimos a buscar y los encontramos, ¿vea? Estados Unidos tiene un sistema de aviso desde su Sistema de satélite, drones. y desde su satélite donde dice, mire, por ahí va, y nos avisan a todos, así como le avisan a Honduras, así le avisan a Nicaragua, y cada país dentro de sus capacidades puede ir a agarrar a sus naves. Imagínate todo lo que invierten en detener el tráfico y tampoco que invierten en detener el consumo en su país. Entonces deja pues un poco ahí a pensar que las intenciones son otras, ¿verdad? No especialmente las de detener el narcotráfico. Ok. Háblame un poco sobre Argentina, sobre Chile y sobre lo que está pasando en Nueva York, este cambio de polaridades que ha habido con Javier Milei, Antonio Kast y Sara Mandani. ¿Qué está pasando? ¿El mundo se está dando vuelta? Aquí Arjona metió manos en esto y el norte es el sur. ¿Qué sucede? Mira, estas ideologías son pendulares. O sea, a nadie le gusta, por nadie me refiero, a nadie en América le gusta ser pobre, pero quien te ayuda a salir de la pobreza por regla general son las izquierdas, porque decime vos qué luchas sociales ha ganado la derecha. Si las vacaciones, los aguinaldos, esto, ninguna ha sido Las ganada 40 por... horas, por ejemplo. Ajá. Todo esto, yo que recuerdo, no ha habido ninguna de estas luchas ganadas por la derecha, ¿verdad? Al contrario, son las que apoyan lo opuesto. Entonces, a nadie le gusta ser pobre, y quien por regla general ayuda a salir de la pobreza son las izquierdas. Cuando salís de la pobreza y vas entrando a la clase media, a la mediana burguesía, muchos burgueses de izquierda ya no les gusta ser de izquierda, porque como no te vas a quedar queriendo ser burgués mediano y quedarte viviendo en una ideología de izquierda, implica que vas a tener que siempre distribuir equitativamente para que suban todos, y eso es un camino muy lento. Entonces no cuesta pasarse de la burguesía de izquierda a la burguesía de derecha. Entonces ya dejaste de ser pobre, ya pasaste a ser clase media, ya querés ser rico, pero para que existan ricos tienen que haber pobres, y esto no es una mera dialéctica, es que para que pocos puedan acumular capital, ese capital tenés que quitárselo a muchos. Entonces a eso me refiero, más que llevármela aquí de dialéctico o de marxista respecto de que para que existan ricos tienen que haber pobres. Pues es más que todo una cuestión de acumulación. O sea, tener dinero, ¿y cómo vas a diferenciar al rico del pobre? Porque tiene más dinero que el otro. Entonces necesariamente tienen que haber pobres. Entonces cuando llegas a un punto de clase media, obviamente desprecias a los pobres y querés volverte rico. Pero los ricos, los verdaderamente ricos, jamás te van a dejar llegar a ese punto. Entonces, en ese tránsito, muchos pierden esa condición de ser clase media y vuelven a la pobreza, porque los ricos no te van a dejar llegar. Esto va a generar, ponerle inflación, desempleo, porque los ricos van a preferir el éxito individual, donde pocos llegan, ¿verdad? Que pocas empresas se fundan. La élite. Y esto tiene un gran margen también. ¿Cómo le dice Milei? La casta. La casta, claro. Y entonces esto tiene un gran margen de fracaso. Y por regla general, el que fracasa en pasar de clase media a clase alta, no vuelve a la clase media, termina en la pobreza, en clase baja. Y así comienza a acumularse nuevamente la gente en clase baja, porque son los de clase media intentando y fracasando subir a la clase alta, hasta que volvés a tener una clase baja empobrecida muy grande, que recurre nuevamente a la izquierda para que lo vuelva a subir a la clase media, y así sucesivamente. Y cuando estás en esa lucha de clase media a clase alta, ya sos de derecha, y que es en la fase en la que estamos ahorita, sos de derecha hasta que te das cuenta de que esa voracidad capital genera demasiada pobreza. Cuando ya el cúmulo de pobres es demasiado, volvemos a recurrir a la izquierda para salir de la pobreza, y seguimos en este ciclo. Ese sería durante como el años y ritmo años de los estados. Claro, y como sabes cuál es el problema, porque fácil se puede decir, es que ¿por qué no aprendemos de nuestras lecciones? El problema es de que esto se viene dando desde varias generaciones, es decir, este tránsito de la pobreza a la clase media y al descenso nuevamente, no lo recorre una
persona en su generación, lo recorren 3, 4 generaciones de personas. Te voy a decir que, por ejemplo, desde el discurso de la Guerra Fría, de las izquierdas y las derechas, de los comunistas contra los capitalistas, hasta hoy es que estamos volviendo el péndulo nuevamente hacia los gobiernos de derechas y de ultraderechas, porque hoy ya estamos viendo que le están perdiendo el miedo a decirle ultraderecha, ¿verdad? Ahí pudimos Entonces, ver a Sara Mandani y Donald Trump, sí. hablando- ¿Y qué piensa? Usted ha dicho que él es como se dice fascista y le dice, "Oh, sí, sí, dilo, sí, no, ya, Sí, un pues". poquito, y ya, y entonces ya le estamos perdiendo el miedo a estas ultraderechas, que es el síntoma justamente de que todo Latinoamérica, toda América, bueno, y el resto del mundo, porque estamos viendo en Europa también que las izquierdas ya van perdiendo fuerza, se está tendiendo hacia la derecha hasta que llegue el punto en que se vuelva a generar una pobreza tal que requiera obviamente que el péndulo se regrese a la izquierda para salir de la pobreza y llegar a la clase media. El problema entonces, ¿cuál es? Que nadie se quiere quedar en clase media, Marco. Nadie quiere distribuir equitativamente los recursos. Todo el mundo quiere acumular y ser más. O sea, así como no quiero ser pobre cuando soy clase media, tampoco quiero ser clase media, sino Mira, que siempre quiero aspirar. mira esto, que va a ser bien divertido, porque les vamos a escuchar a muchos el discurso ahorita de un capitalismo verde, como el de Greta Thunberg hace años, ¿no? Y los vamos a ver más tarde como la Greta Thunberg de ahora en día. Es que así es como va cambiando cuando se van logrando, digamos, algunos de estos objetivos, es como van cambiando los intereses. Y bueno, se acaba de incorporar en este momento Walter Faguaga. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien por aquí, cerrando el año y como que decimos, preparado y en movimiento. Muy bien. Mira, vamos a hacer un pequeño punteo contigo para poder hablar de estos eventos cronológicos que hubieron en el 2025 y tú me dices qué opinas, qué tienes en mente respecto a esto, ¿no? Comenzamos en el 2025, en enero, el 20 de enero, con Donald Trump asumiendo su segundo mandato. Empieza una época un poco complicada con respecto a los aranceles. ¿Qué piensas de esta segunda etapa, el segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca? Quizás Donald Trump representa la crisis del Estado, digamos, de los Estados Unidos, de lo que Chomsky le ha llamado el Estado fallido, ¿verdad? Porque hasta cierto punto se ha convertido, digámoslo así, en una especie de gobierno con aspiraciones totalitarias. Muchos hasta lo han acusado de fascismo, ¿verdad? Y con esto los aranceles realmente una guerra comercial hacia otros países para crear una economía, en criterios de Trump, robusta y capaz de poder competir con la economía china, que ha sido la más pujante en los últimos 20 años, ¿verdad? 30 años casi ya. Entonces yo creo de que en cierta medida este nuevo mandato que tiene Trump representa pues la crisis de los Estados Unidos de América en la construcción de liderazgos que tengan amplios consensos, pero también visiones geopolíticas hacia lo que es la construcción de un mundo alternativo. Y no, pues básicamente lo que ha planteado Trump desde el escenario de los aranceles, que fue su primer gran punto de encuentro con el mundo, fue precisamente decir Estados Unidos quiere recobrar su papel y su incidencia geopolítica. Aunque en sus discursos antes, mucho antes, decía que no. Pero realmente sí. Ok, bueno, y hablando de conflicto, para febrero vuelve a sonar el teléfono rojo. Tenemos a Trump y a Putin iniciando negociaciones sobre Ucrania, saltándose a la Unión Europea, y esto genera una crisis diplomática. ¿Qué me decís respecto a eso? Bueno, lo que está claro es una cuestión de que la llegada de Trump al poder realmente representa en lo que le podemos llamar el fin de lo que es el multilateralismo como método de solución de los problemas globales. Eso viene planteado pues desde esas estructuras casi autócratas que se han ido construyendo en el mundo, donde van desconociendo el sistema internacional de relaciones internacionales y sustituyéndolo por liderazgos fuertes que quieren incidir geopolíticamente en la zona. Trump es el bravucón, digámoslo así, que nos toca en América Latina, con sus discípulos que tiene ahí por regado en América Latina. Lo que están asumiendo ahora. Sí, tiene sus secuaces o sus cómplices o sus súbditos, ¿verdad? Que repiten sus esquemas donde la crueldad es el signo de su política, la matonería, su diálogo y su esencia, pues la visión unilaterales. De hecho, últimamente se ha planteado este escenario. Ahora, en el caso de la guerra con Ucrania, que ha sido un conflicto ya de años, tenemos barajeado ya varios años, la solución no ha pasado por un alto consenso entre las partes, ya que se ha considerado siempre una batalla diplomática entre lo que es el eje, en este caso, de la OTAN versus Rusia, ¿verdad? Y con base a todos los bemoles que se plantean, unos que justifican a Rusia, otros que la atacan, la OTAN se mete. Lo que hemos tenido, pues, es una guerra
que ha cobrado víctimas en sobremanera, ha arruinado las economías, hasta afectado la economía mundial, y hasta el día de ahora pues no vemos una solución. Clara, por supuesto. Claro, entonces lo que hemos visto es una intervención a nivel de Trump, pero sin mayores resultados. Muy bien, así como punteo rápido, tenemos una declaración lunar en conjunto. China y Rusia anuncian su base conjunta en la Luna. De ahí, esto fue en junio, y en junio también tuvimos la cumbre de la OTAN en La Haya. Es un ambiente tenso en el contexto en el que se reúnen. Hay una puja entre el presupuesto nacional que cada uno de los países debe de aportar para esta unión que es la OTAN. Pero ¿qué me decís de esta reunión de la OTAN? ¿La OTAN sigue siendo vigente o estamos viendo tal vez un fin de la OTAN? Yo creería que hay una redefinición de la OTAN ya con la participación de Trump en el mundo, porque para Trump la OTAN no es importante. Y creo que para Estados Unidos siempre ha sido la OTAN un socio importante. Y para la OTAN ha sido un socio importante Estados Unidos por ser son hermanos del mismo tratado. Pero creo que lo que señala Trump y ha señalado es de que la distribución y el aporte de los países es diferente. Pues, me recuerdo que estaba acusando a España de que España debería salir de la OTAN porque básicamente no aporta nada y se beneficia. Y Estados Unidos en un momento determinado planteó que Estados Unidos no puede ser el policía del mundo y que la OTAN lo había llevado precisamente a jugar ese papel, ¿va? De ser un policía para los intereses de Europa. Entonces ahora yo creería que la OTAN está en una redefinición, por supuesto. Creo que Macron, que asumió un poco más de liderazgo a nivel de los presidentes, y ha sido quizá el que más cerca ha estado de Trump en materia de cierto contacto, digamos, cierto contacto, porque básicamente no es algo que sí que sea tan prolífero. Pero ahí para allá creo que la OTAN no ha logrado capitalizarse y encontrar los puntos de encuentro para convertirse en una alianza que sea sólida y por supuesto libre las tensiones que tiene en este caso varios nudos ahí, ¿verdad? La tensión más fuerte ha sido con Rusia, realmente Rusia, porque hasta cierto punto la OTAN siempre ha visto a Rusia como su rival natural, ¿verdad? Incluso Rusia, la URSS en su momento, la Unión de Países Soviéticos, intentó unirse a la OTAN y le dijeron, no, ¿contra quién vamos a pelear si estás con nosotros? Claro, es decir, realmente como para que haya un pleito tienen que haber dos, ¿verdad? Y el pleito es necesario en el mundo. Entonces el mundo está yendo pleitos y para que haya pleitos tienen que haber dos que estén peleando, güey. Entonces para la OTAN pues sus intereses prevalecen por la Europa que ellos consideran la Europa. En Europa hay conflictos étnicos y para muchos obviamente los eslavos no entran en el otro europeo, ¿verdad? Y eso, quieras o no, es complicado, ¿verdad? Además Rusia es un país continental relativamente, ¿verdad? Y como siempre ha tenido, pues si no en grandes latitudes, pues cuando fue la URSS, acordémonos, eran tantas naciones, pues más de 20 naciones, ¿cuántas eran? Naciones unidas alrededor de una república, la Unión Rusa, la República Socialista Soviética tenía y cantidad de países que hoy pues cada quien es independiente, aunque con influencia rusa siempre. Entonces, hay unos que pues Bielorrusia, por ejemplo, es un apéndice de Rusia, pues Ucrania no, por ratos y por ratos no, pero creo que ese lío que tienen entre ellos obedece para su lógica interna. Ahora, lo que es externo, que ya lo están propiamente la Europa más hacia el occidente, es la que tiene la tensión directamente con Rusia y algo le llaman en su momento la rusofobia, le dicen en su momento, una rusofobia, ¿verdad? De tener a los rusos como tener un miedo exacerbado, ¿verdad? Cuando realmente pues son una sociedad que al igual que otras sociedades tiene sus propios conflictos, ¿verdad? Un gobierno pues que tiene años de estar ahí, ¿verdad? Que se conoce desde afuera como un gran gobierno, un gran líder, pero solo el ruso que está dentro sabrá cómo es la realidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, de ahí tenemos en septiembre, a finales de septiembre, el tema de... Bueno, continuaron hasta septiembre, por así decirlo, en agosto pasó también el tema de los aranceles de Estados Unidos, una guerra de precios pero ya de baja intensidad, de aranceles de baja intensidad, y ya llegamos a septiembre y aquí hay un tema muy interesante, que es el fracaso de la regulación de las inteligencias artificiales. La ONU intenta controlar la inteligencia artificial y su uso militar, y no se llega a ningún consenso ni ningún acuerdo. ¿Qué me puedes decir sobre este fracaso, sobre el manejo? Porque incluso las grandes empresas de la inteligencia artificial están pidiendo que hayan regulaciones. Pues yo creo que una tecnología y un avance como la inteligencia artificial solo me recuerda a las películas de ciencia ficción, ¿va? Que conocemos, ¿va? Como Terminator, ¿va? Que la inteligencia artificial se llena de... El Skynet. El Skynet se hace pasar. Bueno, porque básicamente las inteligencias artificiales tienen un uso que al ser potenciados para el desarrollo de la sociedad, creo que lo que están demostrando en tan poco tiempo es fenomenal. Ahora, toquemos nosotros la fotografía que toma la gente, que se cambia, que estamos viendo el entretenimiento, la idea, pero
en materia de lo que es, por ejemplo, Uso militar, por ejemplo. Es decir, que hay una inteligencia que sea capaz de identificar blancos, cosas, es decir, tanta cosa que puede inventarse, que puede hacerse con una inteligencia artificial en materia militar, puede ser complicado si eso se convierte realmente en un uso no ético. El problema que estamos teniendo con la CIA es de que se están convirtiendo en armas de destrucción masiva de las conciencias colectivas humanas sin control. Sí, es como cuando llegaron por ejemplo, las armas químicas, que al principio las utilizaban sin ningún tipo de control, y ya después vinieron las primeras regulaciones respecto a esto. Porque claro, bien curioso que el tema sea la ética y la moral en un contexto de guerra. Sí, pero como cuando se hace eso y se piensa en una guerra, se piensa que la guerra es el último límite de la negociación, ¿verdad? Y que aunque sea una guerra, lo que hay que evitar es la barbarie, ¿verdad? Por eso cuando se hacen los convenios de Ginebra en los años 50, se piensa en eso, cómo humanizar la guerra, ¿verdad? Y no hacer un descalabro a que la humanidad salga de su razón, ¿verdad? Por decir algo, cuando conocimos nosotros las guerras en otros procesos históricos, si el pueblo que vencía masacraba al otro, y absolutamente masacrado. Hoy existen rehenes, existen tratados internacionales que protegen, inclusive se han creado alianzas estratégicas militares para intervenir en esos casos, no más conocidos, Kosovo, pues, se dan cuenta, la OTAN interviene porque ya Milosevic estaba haciendo una barbarie adentro, pues. Interviene por eso. Y ahora, por eso que el mundo es complicado, pues, porque también si nos ponemos a pensar en la historia y lo que ha sido el uso y la instrumentación, por ejemplo, cuando se hicieron el famoso gas mostaza, pues en la Primera Guerra Mundial, eso tiraron indiscriminadamente a la gente y eso afectaciones terribles. Ahora, en ese momento gas mostaza, luego otro tipo de gas, la Segunda Guerra Mundial fue la bomba atómica y hoy con inteligencia artificial aplicada a usos militares, pues si no es controlado bajo protocolos éticos, puede ser que las máquinas terminen decidiendo inclusive por los seres humanos, ¿verdad? Sí. Entonces son cuestiones de que no tienen que pasar en tanto es una herramienta. Ahora, pero si la herramienta se convierte pues en otra cosa, pues eso puede generarle a la humanidad en su momento también problemas, por supuesto. Ok. Bueno, y hace poco estuvimos hablando con Manuel el tema de la COP30, que sucedió en Belém, en Sudamérica, en Brasil. Pero me gustaría preguntarte sobre este tema que no lo pudimos abordar con Manuel todavía, pero era el tema de esta cumbre Unión Africana con Europa. Pudimos ver que África está exigiendo ser tratada como socio, no como un receptor de ayuda o como una región de extracción de recursos. Es algo que bien particular, siento yo, porque África ha sido históricamente un continente altamente rico. Por la geodesia de la Tierra es más grande que todos. Es un continente grandísimo. Obviamente gran parte de su territorio es un desierto, son selvas, pero ahí se esconden minerales importantes, grandes riquezas, acuíferas, metales, diamantes, fauna, es decir, que también es preciada pues, en el mundo. Entonces yo creo que África tiene un despertar en los últimos años, y hay que decirlo, no con una democracia, sino que con líderes autócratas que reclaman soberanismo, reclaman independencia. Usualmente en África se mantiene mucho Francia, ¿verdad? Que ha sido que explotó con más fuerza África, Holanda. Sí. Son los reinos que más explotaron. Austria también. Austria en su momento. Inglaterra un poco menos, pero también tuvo su incidencia. Y Estados Unidos, pues que sin duda pues también le va a interesar África. Pues. Entonces yo creo que en el caso de África, particularmente en términos de, bueno, hace poco están los somalíes, que ahora que los judíos lo han reconocido porque los quieren tener una base y le están apoyando, porque son musulmanes y todo, y lo van a reconocer y le van trato de país para que les presten, para que tengan una base solo para ellos allí, por ejemplo. Entonces es una cuestión que entra en el juego geopolítico que tiene África. Entonces África tiene un gran contexto geopolítico por sus recursos, por su historia, por sus estrategias, por todo lo que representa en su influencia demográfica hacia Europa. Imaginemos que Europa está compuesta, según ya datos estadísticos, 35% de la población europea tiene raíces en África, si no es que más. Eso significa que muchos estiman que para 2050 la población europea, el 80% va a ser musulmanes. Te puedes imaginar una Europa musulmana, es decir, completamente musulmana. Va a haber ahí, no sé si las iglesias eran de museo, si son yihadistas, no sé quién va a estar ahí en el momento. Van a botarse todo lo que es el patrimonio cultural que la cristiandad dejó ahí, ¿verdad? Y son cambios que están dándose en el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, geopolíticamente, África está... Quizá la batalla que está jugando África es realmente la exportación de gente a todos lados, ese recurso que nos dice. Pero también tiene recursos naturales adentro que algunos países lo han controlado históricamente. Bueno, tenemos el caso de Burkina Faso y las minas de oro. Sí, todo eso, toda parte. Imagínate la Costa de Marfil con el Marfil, pues todo, con los famosos diamantitos que le volaban todo. Sí. Entonces tenés varios países, África, bueno, todo tipo, alto volta, es decir, todo esto, África siempre ha sido yo cuando leía el libro de la Tierra y sus recursos, que para mí es el primer tratado de geopolítica que hay que leer, veía pues que todos los países de África tienen
tienen alguna riqueza natural importante. Entonces, por eso los movimientos independentistas en África han sido sofocavados siempre. Y Europa ha apoyado las tiranías. Ahora, esas tiranías han hundido a esos países en la pobreza. Imagínate, este país, ¿cómo se llama? Senegal tiene años de estar en guerra. Creo que 20 años de estar en guerra Senegal, si no me equivoco. Si Dakar no es una zona que antes era el famoso París-Dakar, ¿te acuerdas? El famoso rally, ¿va? Sí. Dejó de ser ahí porque había guerra. Ya no se puede andar en esos lugares. Pero ¿qué pasa? Los países europeos han sido tolerantes con los movimientos anti-insurgentes porque les benefician sus recursos. Ahora, hoy ha habido movimientos insurgentes, desde las militares muchas veces, porque hay militares, pues, y han proclamado autonomía. Han declarado autonomía para sus países y están pidiendo, pues en este caso muchos de ellos, hacia Europa, pues, y hacia el mundo, pues un trato no de pobres, sino que de negociantes, pues. Ok, bueno, y así como un punteo que me gustaría que tú nos pudieras decir tu opinión, sí o no, la guerra ruso-ucraniana termina en el 2026. No, yo no creo, sí, no creo, al contrario, creo que vamos a un conflicto más complicado porque buena parte del péndulo que sostiene esa negociación es Trump, y Trump ahorita no la va a tener fácil este año. Vienen las elecciones intermedias de Estados Unidos. Intermedias, y muchos dicen de que buena parte del socavo a Trump ha sido su tolerancia hacia los rusos, hacia Putin. La OTAN está presionando fuertemente a las comunidades que puedan tener para que el Partido Demócrata retome. Inclusive se habla de volar la presidencia y dejar al vicepresidente y presionar para que temas como Rusia se aborden desde la OTAN, ya no desde el unilateralismo. Ahora, ¿qué condiciones podían favorecer que Rusia? Bueno, hace poco se reúne, que entiendo yo, se reunió Zelensky con Trump otra nuevamente. Sí, en estos días. Sí, se han reunido recientemente, pero no pasan del mismo diálogo porque Zelensky no va a dar su vaso a torcer, y con justas razones, pues si es el territorio de Ucrania, pues. Ahora, por supuesto, Zelensky no está en santo en mi devoción, pero el pueblo ucraniano pues también tiene sus fronteras, sus límites, y a pesar de todo, pues Rusia, aunque no es un invasor como lo puede ser Estados Unidos, pues también tiene ansias, pues tiene sus puntos geopolíticos estratégicos. De interés, correcto. Y eso obviamente mina esta situación. Bueno, y aquí me gustaría también preguntarte sobre el tema, el conflicto palestino-israelita. ¿Qué crees que va a suceder en el 2026? Tensiones. De hecho, muchos hablan que esta alianza entre Israel y somalíes es para que Israel está negociando con los somalíes mandar a la mitad de la población de Gaza para allá. Porque básicamente la propuesta de Trump no fue terminar la guerra, fue quitar Gaza. Ahora, eso puede ser un problema en el futuro, porque es como que, es decir, todos estos que están creando o están diseñando el orden mundial, ¿verdad? Tienen la idea de que los seres humanos son piezas. Entonces, para Trump y su negociación, la cosa era fácil. Va, para que nadie pelee, Gaza es mío. Va a sacar todos los gases de ahí, de donde los rebuscamos, va, y para allá, lo que sea. Ahora, eso está pasando con este problema. Ahora, donde decía Foucault, donde hay poder y hay represión, hay resistencia. Y la resistencia ya va a estar. Y creo que ningún palestino va a querer ser desplazado a su tierra sin luchar. Son pueblos que luchan. Ahora, por supuesto, esta lucha ahora puede ser diferente, puede ser más diplomáticas. O se tiene que realmente ver cuáles son los contrapesos que ante las intenciones de desplazar a los gasíes, esto se convierte en un conflicto o una tensión. No creo que sea un conflicto que se acabe. Todavía están los rehenes, todavía hay temas de reparaciones, hay problemas todavía terribles en cuanto al concepto que tiene. Entonces, yo no creía que la solución es inmediata. Tal vez el año nos dé pista para entender una posible negociación o una renegociación, pero para eso creo que faltan muchos factores. Y bueno, para ir terminando este episodio, me gustaría hacer un par de preguntas. Después de este 2025 que tuvimos, ¿hay algo sobre geopolítica que debemos de desaprender o todavía seguimos con el mismo manual, como tú decías, de Henry Kissinger, al pie de la letra? ¿Hay algo que cambia? No, claro, siempre hay algo que desaprender. La verdad es que existen, digamos, ciertas prácticas que, si bien no cambian las experiencias que se adquieren sobre estas, sí es necesario reformarlas. Una es esta normalización que se tiene en la tendencia a las ultraderechas y a los gobiernos extremadamente liberales, vea, ya ni siquiera le llamo neoliberales porque ya no son tan nuevos, sino ya están bien marcados. Entonces esta forma de pensar excesivamente liberal es justamente la que despersonaliza a la gente, es la que propugna este esquema de desigualdad basados obviamente en el individualismo, y es quizás algo de lo que en geopolítica se vuelve necesario desaprender, dejar de normalizar que los individuos, los millonarios, los poderosos son quienes van a resolver la vida de quienes no lo son. Es poner la soberanía y el poder en manos de ellos con la esperanza vana de que son ellos quienes van a resolver nuestros problemas.
Bueno, yo creo que si algo debemos de valorar de aprendizaje en la geopolítica es que el mundo es dinámico, cambia. Y entender ahora la geopolítica no pasa por tampoco decir de que no vamos a aprovechar lo teórico que hemos tenido. Sí, claro, es importante. Pero creo que hay avances en nuevos escenarios de cómo distinguimos ahora la batalla, ¿va? Por ejemplo, lo decía en su momento Adolfo Jalifa lo decía, ¿verdad? Hoy las guerras ya no son guerras convencionales, son guerras híbridas. Hoy tenemos una guerra que puede ser en territorio, otras guerras, inclusive tenemos guerras mediáticas, con tremendos aparatos de propaganda que en el mundo pues se encargan de crear consensos sobre lo que es la justificación de la violencia. Eso es bueno verlo en el mundo, pues como estas visiones de las guerras híbridas son importantes, ¿va? Cuánto la información incide en nuestra manera de cómo vemos el mundo o justificamos algo. La guerra comerciales que entran en este campo de las guerras híbridas, y hoy tenemos por la guerra de las inteligencias artificiales, ¿va? O lo que uno le llama los tecnofeudalismos. Sin duda estos conceptos podrían enmarcarse tal vez en lo conceptual de lo que sabemos de la teoría de la geopolítica, pero también sacuden el palo para crear o recrear conceptos que son importantes en las visiones que tienen de las cosas. Ahora, por supuesto, hoy tenés por ejemplo, lo que estás viendo en algunos lugares del mundo, las generaciones Z, cómo están revolucionando los movimientos sociales a partir de nuevas entidades. Yo, cuando veía esta imagen de One Piece, por ejemplo, yo no sabía nada. Les pregunto a mi hija, ¿y que este personaje quién es? Luffy, ¿no? Que más o menos algo de Luffy. Entonces yo como no es mi mundo, pues, no, papi, lo que pasa es que él me dice, él libera a la gente cuando llega a los pueblos. Entonces entiendo que el Che Guevara de ellos es él, pues el Che Guevara de Luffy. Che Guevara de la choriza es Luffy. Sí. Frase del 2025. Puchica, entonces digo, y lo puse a lo hipote en un encuentro que tuvimos con los estudiantes de Gometa, cuando hablamos de la revolución de los cambios. Ahí está Luffy. Si lo he puesto a Che no sabía quién era, pero le puse a Luffy también y era el mismo discurso, pues. Entonces hoy tenés que en estos campos del conocimiento y en la vida te encontraba, pero como es una nueva generación con una nueva dinámica de entender el mundo, pues. Y yo a mi hija le he visto mil veces ver eso, veo que tiene los muñecos, pero no había entendido la lógica de hija. Hoy sí la entiendo perfectamente, porque me interesé cuando vi y le pregunto, y jurando tal, porque voy por esto y esto. Hay una construcción de lenguajes y una semiótica particular en cómo los jóvenes están planteando los movimientos sociales de naturaleza global, pues. Y esa comunicación y los diálogos son los que se externan también en nuestro mundo actual. Hoy ves a estos youtubers en el país que le están bajando las páginas, son cipotes lo que están haciendo. Ya una guerra mediática, pues. Si ya la guerra ya no solamente son disparar con los balas y con los palos, sino que también de construcciones de formas de manifestación de la violencia. Construcciones de discursos, narrativas, un campo eminentemente régimen de verdad versus régimen de crítica, pues. Entonces esas visiones de las cosas, sin duda, en aquel momento, si bien es cierto, ha sido desde que hablamos de Goebbels, importante la propaganda, pero nunca el valor y el peso que tiene la propaganda en la construcción de los consensos. Correcto. Sí. Bueno, y quizás la última pregunta que vamos a hacer aquí, ¿hay alguna pregunta que les gustaría que nuestros escuchas se hagan para este 2026? 2. ¿Quién soy y para dónde quiero ir para 2026? Son de hecho dos preguntas que Deepak Chopra plantea en uno de sus ejercicios de meditación. Yo que no soy muy creyente de estos términos de la energía, pero me parecen dos preguntas que ya se nos está olvidando hacernos. Y al plantearlas y reflexionar sobre ellas, quién soy y para dónde quiero ir, automáticamente se abren un montón de posibilidades sin necesidad de meditación. Con meditación me imagino que será mejor, pero como reto personal, quién soy y para dónde voy. Bueno, yo creo que aquí hay pregunta famosa que hace un cantante compositor mexicano: ¿a dónde vamos a parar, bro? Creo que por ahí va el campo, ¿a dónde vamos a parar? Porque realmente el mundo es una incertidumbre, bro. Estamos en una época de incertidumbres totales. No sabemos si la guerra se acaba aquí o si comienza la otra aquí, si viene la otra aquí, si una crisis económica, hay una crisis ambiental, cambio climático. La sociedad el mundo no tiene un horizonte. Y es porque hay una crisis del orden mundial. Ahora, ¿quién va a recomponer este orden mundial? Y ahí viene un concepto clave en la geopolítica. ¿Quiénes están invaldando el orden? Ahora, está claro que hay una ruptura del unilateralismo hacia un multilateralismo. Hay un eje hegemónico y eso lo vemos nosotros. Y por eso, ¿dónde vamos a parar? Tenemos que preguntárnoslos todos. El Salvador tiene que preguntarse, el mundo tiene que preguntarse. Hoy se habla de una crisis de la democracia liberal. El informe de la Universidad de Gutemburgo, el Verdemen, habla que el mundo va hacia las autocracias. Y las autocracias van hacia el multilateralismo. Imagínate cómo es el problema. Las democracias liberales
están divididas y las autocracias están unidas. Sí, bajo el concepto geopolítico de los soberanistas. Mira, la democracia tiene que ser autoadministradas. Mi democracia la decido yo y mis reglas son las de democracia. Esto se llama democracia para mí. Ay, si allá le llaman esto democracia, es su democracia. La democracia es mía, es autoadministrada. Ahora, entonces, eso hace que el debate se vuelva fuerte porque se está renunciando a los instrumentos multilaterales de presión, ¿verdad? De coerción, de campos de consenso, de campos de construcciones de identidades colectivas, y lo está transformando realmente por una cuestión que siempre en el mundo pasa, ¿va? Y mi sabio hermano dice siempre, ¿va? Si en una tragedia está el que vende caja de muertos sale ganando, porque vende, ¿va? Entonces no sabemos quién está ganando con tanta incertidumbre, pero alguien está ganando. Ganan los mercados especulativos, ganan los que venden armas, ganan los que transportan. Los que transportan, es decir, y ganan tanta gente que gana en esto, pero quien no gana usualmente es la mayor parte de la humanidad, que tiene que pensar, por ejemplo, en Gaza, imagínate qué incertidumbre tiene la gente, ¿va? ¿Dónde va a parar? Okay. Que la gente en Europa, ¿qué va a pasar con esta guerra? En América Latina, ¿cuál vez qué nos va a pasar? Pues entonces, ese a dónde vamos a parar, creo que es una pregunta que es importante hacerle. Muy bien. Bueno, y con eso terminamos este primer episodio del 2026. Comenzamos fuerte. 2026 no pinta tan sencillo, pero bueno, ustedes tienen que hacerse las preguntas y vamos a ver cómo nos encontramos al inicio del 2027. Nos escuchamos pronto.